Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, un panorama agridulce. Avanza la seca, las consecuencias son cada vez peores, van a ser cada vez peores. Pero por el otro lado, el otro gran problema enorme que tenemos, que aquel que nos compra el 82% de nuestra carne, el último dato de noviembre, que es China. Hay noticias favorables, por ahora es más esperanza que otra cosa, pero China está teniendo, ahora lo vamos a tratar con más detalle, está teniendo un contagio masivo, inesperado, brutal. Las cosas que han sucedido en un mes y medio en China son extraordinarias. Se pasó de COVID-0, una política extraordinariamente estricta que limitaba la actividad económica, el movimiento de las personas, la distribución de los productos, a una libertad total. Así como en algún momento las autoridades chinas dijeron enriqueceos, lo decimos siempre, ahora parece que hubieran dicho contagiados, y que se contagie al resto del mundo, porque abrieron los vuelos a que los chinos viajen al exterior y que entre todo el que quiera entrar a China. Pero digamos, hay mejores noticias de China que están repercutiendo en todos los mercados, no solo en el mercado internacional de la carne vacuna, en el petróleo, en el cobre, en una cantidad de materias primas que inesperadamente ven que China, al liberar totalmente a su población de las restricciones tan estrictas que tenía con la política de COVID-0, se ha contagiado masivamente una proporción altísima de la población como no se podía esperar. Ha muerto una cantidad de gente desconocida. El gobierno oficialmente dice que al principio de la crisis, al principio de diciembre, han muerto 60.000 personas, lo que se supone que es mucho más, pero no se sabe. Pero ya hay, lo hemos dicho en el micro anterior, ya hay cientos de millones de personas que ya se enfermaron, que se curaron, periodo de incubación corto, enfermedad de convalecencia corta, y están en la calle y con otro enfoque. Y con otro enfoque es todos de que esto le va a costar a China una cantidad enorme de muertos, no se vuelve a la política COVID-0, y hacia adelante lo que uno ve es mayor actividad económica. Eso ya se está reflejando en los precios pagados por China, se está reflejando en los precios de otras materias primas, se está reflejando en las proyecciones que se están haciendo. Increíblemente se están haciendo las proyecciones, ya en menos de un mes y pico están revisando todas las ideas que había con respecto a que China este año 2023 se va a importar menos carne. Por eso digo agridulce en el sentido de que aparecen una luz en el final del túnel con respecto al tema de China. Ya indicadores de que la actividad económica en China se está recuperando muy rápidamente, a partir de niveles muy bajos, Todavía están en el pico. La discusión hoy en día si es el pico del número de contagios y de enfermos es ahora o va a ser una semana o 2 semanas más adelante, cuando cientos de millones de personas vuelvan a sus pueblos de origen, esa población urbana pero que tiene un origen rural y que vuelve para festejar y toma sus vacaciones todos al mismo tiempo durante 15 días en el año nuevo lunar chino, que este año empieza el 21 de enero, y que este año, a diferencia de los 3 años anteriores, donde el gobierno chino hacía todo lo posible por restringir el movimiento de personas para que no esparcieran, para que no desparramaran el virus, y lo logró, bueno, este año es al revés. No hay ninguna restricción, ni externa ni interna. Hemos contado que un porcentaje altísimo de la gente que está saliendo de China, cuando se lo testea en los aeropuertos en toda parte del mundo, se descubre que tienen una proporción que es altísima. Aeropuerto de Milán, hace un mes, 48% de los que venían de China se detectaba el virus.
Pero digamos, las noticias de China son mejores, las noticias con respecto a la seca son cada vez peores. Y con algo que ya a esta altura el déficit hídrico acumulado es de tal magnitud que esta situación, y esto es lo que yo he visto en gran parte del país, no se arreglan con 30 o 40, 50 milímetros, que el día que lo recibimos nos cambia el ánimo, nos cambian las esperanzas, cambia todo, pero con una evapotranspiración diaria de 5, 6, 7, 8 milímetros por día, eso con humedad ambiente extremadamente baja, con calores altísimos, eso rápidamente es eso. Y quizá la novedad de estos últimos 10 días es que una parte muy grande del país que estaba con la lluvia justa y al borde del desastre está entrando al desastre, como ese otro tercio del país. Por eso que ya estaba en una situación muy difícil. Por eso hoy pensar que no menos del 60 al 70% de la toca ganadero argentino está en una situación extremadamente difícil. Que hasta ahora, mortandad limitada, pero apareció la mortandad, que no estaba en meses anteriores. Pérdida visible del estado de lo que más nos interesa, que son las vacas. Y acá caemos en lo que va a tener una respuesta de corto plazo, el stock, a 31 de diciembre, que ya pasó, que lo va a publicar, se van a publicar. Yo creo que si da alguna sorpresa, va a haber una sorpresa de suba de stock. Se conocen los datos de Entre Ríos, que generalmente hay de vacunación de la segunda campaña de Entre Ríos, un aumento considerable en el número de hacienda vacunada, pero en número de terneros, 9% arriba. O sea, hay amigos míos que me dicen, mira, no publiques eso, pues ahí debe haber un error. ¿Cómo va a haber 9% más de terneros? Es cierto que Entre Ríos tiene una población flotante grande por el tema de las islas. Entrada y salida de hacienda según las épocas de bajante, donde hay más disponibilidad de campo. Ayacucho, partido muy grande, de los 3 o 4 más grandes de la provincia de Buenos Aires, 3% más de terneros. Entre los dos estamos viendo, es una tendencia, no lo sabemos, pero uno es una provincia, otro es un partido criador de los más grandes de la provincia de Buenos Aires, que marcan esto que veníamos diciendo, la camada nacida en el 2022 y que se está destetando, se va a empezar a destetar en las próximas semanas, es muy abundante. Es inclusive superior a la del año anterior. Los problemas vienen más adelante. Lo cual también es un problema, porque si persiste la seca, la lógica que hasta ahora se está dando es que una de las categorías que más tiene que sufrir, ya empezó a sufrir, es el ternero de invernada, que fue la reina del bailongo durante todo este periodo, con una necesidad extraordinaria de todo el mundo de huir del dinero, de reponer apenas vendía. Ahora la pregunta es, ¿cómo voy a comprar ternero si no tengo dónde meterlos? No tengo alimento, no tengo praderas, no tengo reservas forrajeras, se me acabó el silaje, no tengo grano. ¿Qué le voy a dar? Es cierto que estoy huyendo del dinero, que si vendo gordo... Está empezando, una de las primeras consecuencias de esta seca es un adelanto de la zafra, un adelanto del destete, mucha gente que está destetando tempranamente, aunque tengan 140, 150 kilos, para venderlo cuanto antes y aliviar la vaca, e inclusive con la especulación de sacar algún ternero o alguna preñez más en los meses de enero o febrero. Difícil porque la situación está muy difícil. Es claro que la vaca en la mayor parte del país, es el 60-70% que está en situación crítica, la vaca no está ganando peso, está perdiendo peso, es muy difícil que se alce. Ahora, primera consecuencia de la seca de corto plazo, aumento de la faena, estamos en una tendencia de 10% más de faena que el año anterior, y eso, la lógica es lamentable, que si la seca persiste se va a acelerar. No se va a acelerar, se va a subir exponencialmente. Mucha gente que está demorando decisiones a cuenta de que llueva. Pues esa es la pregunta. ¿Va a llover? Seguramente va a llover y la niña lentamente se va a ir yendo y vamos a ir a un panorama neutro o de niño más adelante a partir del invierno. La pregunta es si esto va a tardar 30 días más, 45 días más, 60 días más, viendo el periodo, el delay que siempre hace, que empiece a llover mucho más que el promedio, para reponer el agua en la humedad, el perfil del suelo, que vengan los pastos, pensando en un nuevo ciclo de pastos a partir de febrero o marzo.
Entonces, y otra preocupación que cualquiera que tiene un pedazo de campo lo sabe, ¿qué pasa cuando la vaca, de comer totalmente seco, y esto ya ha pasado alguna vez, y uno tiene el recuerdo y tiene la experiencia, pasa a comer con todo verde, que encima está debilitada y con una pérdida notable de peso, empieza a comer solamente verde. Verde corto, tierno. Entonces, en el corto plazo más faena, para ubicarse, la faena de los últimos 20 años donde sucedieron todos los desastres posibles, osciló entre un mínimo de 850.000 cabezas y un máximo de 1.350.000. Hoy estamos en 1.200.000. Este 1.200.000, si uno proyecta al año, las proyecciones de cambiarlas mes a mes, lo que está pasando ahora no tiene que ver con lo que pasaba hace 3 o 4 meses. Este 1.200.000 cabezas, último dato conocido de diciembre, uno proyecta al año, está en el orden de las 14 millones y pico, la capacidad de faena, de la tasa de extracción de equilibrio, la extracción de equilibrio debe estar más o menos en ese orden, un poquito más abajo, con lo cual, si es por la faena, hasta ahora no hay una liquidación, una caída importante del stock. Vuelvo a repetir que no va a ser raro la sorpresa, que tengamos la sorpresa que midiendo el stock a fin del 2022, que acaba de terminar, que se va a publicar, el dato SENASA lo debe tener hace rato, va a dar más terneros, hay un número que está circulando, 3% más de terneros a fines del 2022, esa es la camada que está al pie de la madre que va a aparecer ahora, más liviana, pues está más temprano. Ese es el primer efecto, pero digamos, esta faena no es el causante grande de la caída del stock. La caída del stock se va combinando con 3 factores. Que ha aparecido la mortandad, especialmente en la categoría vacas. La vaca visiblemente, y si esto sigue, la mortandad va a ser muy considerable. No quiero proyectar, porque es como proyectar que esta situación climática o de lluvias no se va a revertir. Pero digamos, si uno mira hacia adelante, esta faena está creciendo, pero todavía está en niveles, está en caja, peligrosos, pero en caja, preocupante, pero en caja. Esto va a ser la combinación de 3 factores. Menor número de vacas, por mortandad y por la cantidad de vacas que se van a refugiar por vacías o por falta de campo en el próximo otoño. Menor número de preñez por la situación, por la situación en general en que está recibiendo y ha recibido servicio a la vaca. Y la mortandad. Las 3 cosas juntas hacen que cuando uno mira hacia adelante, la más importante de todas no es el número de vacas, el número de vacas va a caer de 22.200.000 a 21.800.000, de 300, 400.000 vacas menos. Eso no va a ser lo más importante. Lo más importante es la caída en la tasa de preñez, que va a llevar, yo los números que estoy haciendo muy conservadoramente, pensando en una pequeña caída en el número de vacas, pensando en una caída moderada. ¿Qué es moderada? 5 puntos de caída de destete a nivel nacional. Uno hace los números, como lo has hecho toda la vida. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos estadísticas bastante confiables en la Argentina en términos ganaderos, y da que tendría que haber una caída de nacimientos este año, en el segundo semestre, del orden del 1,5 millones de terneros menos que el año anterior, que veníamos de una camada muy abundante. Eso va a ser, los números que yo estoy manejando es 1,5 millones de terneros menos, 2 millones a 2,5 millones de cabezas menos a fines de este año. El daño grande se va a dar durante este periodo, vuelvo a repetir, por combinación de mortandad, de menor cantidad de nacimientos y de mayor faena. La combinación de las 3 cosas es letal. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Para todos aquellos que están haciendo el esfuerzo de darle de comer comprando con una relación, la peor en 30 años, entre el precio del novillo en Liniers y el precio del maíz pizarra de Rosario, que es lo que tomamos históricamente, es un índice. Hay gente que conseguirá el maíz más barato, o lo tendrá, o se lo comprará al vecino, o lo comprará más caro y no obtiene los precios del novillo niña, o vende otra categoría. Pero quiero decir, como índice, es una relación extremadamente mala, que nos toma en un momento en donde la hacienda está por debajo del promedio histórico en precios con respecto a los últimos 20 años en moneda constante, y el maíz está 30-40% por arriba del precio promedio de moneda constante. La relación es muy mala.
y no sabemos qué es lo que tendría que pasar. Tendría que haber un aumento muy importante para que el precio del ternero recuperara los valores de marzo último. Tendría que crecer 65% en términos reales. Y el gordo tendría que crecer 58%, el gordo liviano, 58% en términos reales, superando a la inflación. Eso solo sería posible, pienso yo, si hubiera un periodo de liquidación muy intensa, si esto se prolongara, si hiciera más daño la seca. Lo he pensado que cuanto más grave y dura sea la seca, más abrupta va a ser la caída de la oferta, más importante va a ser la suba de precio posterior. Eso, gente que está haciendo la especulación, yo estoy dándole de comer, la relación es muy mala ahora, pero ¿cómo va a ser? Y yo conservo el stock, y no tengo gasto de transacción, de comprar y de vender, conservo el stock para que dentro de un mes o 2 meses la situación se revierta, como nos dicen los pronósticos, que hasta ahora nos le erraron, que íbamos a tener temperaturas por arriba de lo normal, lluvias por debajo de lo normal. Dicen, esto tiende a regularizarse en algún momento de febrero o marzo. Esperemos que sea antes, porque mi hipótesis es que si esto sigue hasta febrero y marzo, las consecuencias que vamos a sufrir, sufrir en los próximos años, sobre todo desde el punto de vista de la oferta ganadera, van a ser crecientemente graves. Yo hoy estoy haciendo todos los números con el daño causado hasta ahora. Los precios de la hacienda, especialmente categorías ligadas a la exportación, se están recuperando muy lentamente y en valores nominales, pero ya hay valores muy interesantes para el novillo Hilton y todo el complejo de la vaca gorda, que no hay, muy buscada, y la vaca conserva de la mano de la recuperación lenta, pero la recuperación de hace... Es un fenómeno que lleva, con suerte, 2 semanas. La apuesta que están haciendo todos es que China ya tocó fondo. China, este es otro tema muy favorable en materia de comercio exterior de Argentina, de exportaciones. Ha mejorado mucho la relación del euro con el dólar. Estaba por debajo del 1.1, ahora está 1.081. La relación del yuan, la moneda china, con el dólar llegó a estar en 7.30, 7.35 a 1, ahora está en 6.80. Viene bajando, viene ganando poder adquisitivo. Solo por eso puede haber una mejora del 7, 8 y 10% por el mayor poder de compra que tienen los importadores chinos. China sigue teniendo un tema muy alentador, que no va a producir carne vacuna, que es muy malo para producir carne vacuna, que tiene precios muy superiores a los niveles del mercado internacional. En números redondos se puede decir que tiene un nivel con respecto a Argentina que es el doble de los valores que hay internamente en la Argentina. China con respecto a la Argentina. Va a tener siempre, tiene aranceles bajos, 12%, va a tener siempre un descalce muy grande con el mercado internacional. Cuando se producen situaciones como estas, en que Sudamérica, especialmente Sudamérica, Brasil, Argentina, especialmente Brasil, Argentina y Uruguay, bajan 30-35% los valores de oferta al mercado chino, se amplía la brecha entre el precio de la carne importada y el precio local. Y ahí aparece, como están apareciendo ahora, mucha gente o que piensa que esta situación cuando se revierta va a faltar carne. Con una salvedad, China no dejó de comprar en todo momento, aún en plena crisis de estos últimos 3 meses, en lo peor del COVID-0, de la política COVID-0, con la gente en sus casas encerrada, tremendas cuarentenas, parate total de la hotelería, del canal Horeca y demás, todo. No dejó de comprar 250.000 toneladas mensuales mínimo por mes. Y lo que estamos viendo, por lo que está mandando Brasil, por lo que estamos mandando Argentina, por lo que está mandando Australia, Uruguay, Estados Unidos, Nueva Zelanda, lo que estamos viendo es que la carne que sigue saliendo de los proveedores de China hacia China, por ejemplo los datos que se manejan de diciembre, siguen siendo muy altos, con lo cual podemos decir que por muchos meses, y en cualquier momento cierra un año donde China sigue a valores récord. Acaba de publicarse ahora el 12, el informe, la actualización del informe anual que se publica cada 6 meses, pero se actualiza en el interín, en el medio con actualizaciones trimestrales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos sobre el comercio mundial de carne. No hay muchas novedades, Argentina va a caer un poco, Brasil va a crecer, Australia muy recuperado va a crecer, eso del lado de la oferta. No hay grandes novedades, Estados Unidos va a tener un grave problema de oferta, va a retroceder, pero la gran novedad es que lo que dicen los americanos es, documento del 12 de enero, hace una semana, dicen, la recuperación, las compras, revisamos todo lo que hemos dicho durante meses con las compras chinas de carne vacuna para este año del 2023. Revisamos todo lo dicho, lo borramos y decimos, las importaciones de China del año 2023 van a ser
más altas, sensiblemente más altas, inclusive que el año anterior y que todo lo que veníamos diciendo. Porque la actividad económica en China se está recuperando, China no tiene carne y ni siquiera ha aflojado en los meses donde pensábamos que iba a haber un bajón muy fuerte en medio de la crisis. Esto es lo mismo que están viendo los que le venden petróleo, los que le venden cobre, los que le venden, siempre lo decimos, todas las materias primas están mirando al mercado chino. ¿Qué es lo que han mirado? ¿Qué es lo que han visto en los últimos 15 días? Que hay una camada enorme de gente que se enfermó, pero se enfermó hace un mes. La explosión, cuando hay dos datos impresionantes. La Universidad de Beijing, ahora lo retiraron de las redes sociales este dato, la Universidad de Beijing dijo hace 3 o 4 días, se calcula que hoy de los 1.400 millones de chinos hay 900 que ya estuvieron enfermos. Y la progresión es tremenda y se va a acelerar con el año nuevo lunar chino, donde van a viajar cientos de millones de personas. Este año se vendieron, algún día vamos a volver sobre el tema, 2.000 millones de tramos, de tickets para el año nuevo lunar. Fíjense lo que es esto. Eso va a determinar el panorama de la enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que se está viendo? Que hay una camada abundantísima, gigantesca de gente que ya cursó la enfermedad, que ya se curó y que vuelve a hacer su vida y que las autoridades chinas dicen, haced lo que os plazca. No va a haber más límite de ninguna especie, restaurantes, bares. Claro, todo esto, la actividad económica está creciendo lentamente, pero ¿qué es lo que están tomando nota los importadores? Que va a haber un aumento muy significativo de la demanda en las próximas. ¿En qué lo reflejan? En la carne que están comprando en este momento, sobre todo los valores que están pagando. Estamos asistiendo, después de 4 o 5 meses de caída libre de las cotizaciones que vendemos a China, de una mejora. Ya habíamos hablado en los micros anteriores, había $200 más. Ahora ya se está hablando de un $400 más. Por decirlo de alguna manera, siempre es un índice. No lo tomen como un valor de lo que realmente es. Si el Xinjiang, el Garrón y Brazuelo, llegó a valer en algún momento 8.000 con pico de $9.000, después bajó a 6.000 y también va por debajo de 6.000, hoy ya se está hablando de entre 6.200 y 6.400. Después me llaman los exportadores y me dicen, yo no vendo esos valores, ¿dónde sacaste esos valores? Estos son los valores promedios de operaciones, Brasil, Uruguay, Argentina. Están mejorando los valores a China. Están mejorando, otra noticia buena de esta semana, que se refleja en el valor del novillo Hilton, es la cotización de Hilton, por falta de oferta. Porque hay otro tema acá localmente, que aún dentro de una oferta alta y de la seca, hay categorías que empiezan a faltar, o empiezan a faltar con buen grado de terminación, buena calidad. Uno se pregunta, ¿quién puede tener un novillo Hilton de buen rendimiento y bien terminado después de los 6 meses que estemos para atrás? ¿Qué estuvo haciendo ese novillo? ¿Dónde estuvo? ¿En el feedlot? ¿Dónde estuvo? El feedlot sigue con niveles de ocupación muy altos, 1.600.000 cabezas, lo contamos inclusive hasta el escepticismo completo de los feedloteros y ese dato tiene que estar equivocado, si nosotros lo que estamos viendo es que se está despoblando. El feedlot se está despoblando con respecto a los picos de julio, pero no lo suficiente para garantizar que en los próximos 2 o 3 meses va a haber una caída de oferta muy importante de la oferta de hacienda liviana proveniente de los feedlot que haga que estos precios miserables se recuperen o empiecen a recuperarse. Nunca los niveles que hemos tenido extraordinarios en el otoño último. Entonces, ¿qué es lo novedoso de esta quincena? Mejora en el valor del Hilton, se está hablando de $11.000 de piso con algunas operaciones a 11.500 y me dicen que inclusive hay una tendencia que llegue rápidamente por falta de oferta. Europa está muy mal, Europa, Estados Unidos, China, la que peor lo está pasando es claramente Europa, pero con un ingrediente inesperado totalmente. Se preparaban para el peor invierno en 50 años, con una carencia absoluta de gas, con facturas de la luz, del gas, de la calefacción, que se multiplicaban por 3, por 4, por 5 y por 7 con respecto al año pasado, el invierno más benigno, 30 o 40 años. Como hay un dicho árabe que me encanta, los dichos árabes son inescrutables, después todo es diferente. Dice así, después todo es diferente. Entonces, lo que estamos viendo es una recuperación de China que se puede afirmar en las próximas semanas. Yo me jugaría que se va a afirmar un contagio masivo de los chinos de la enfermedad, que puede llegar a estar con un número de muertos desconocido. El gobierno chino dice que hasta ahora hay 60.000 muertos en esta última etapa
fuentes de Occidente dicen por muchos indicadores esto tiene que ser mucho más que 60.000 muertos. Evidentemente políticamente lo están buscando, por supuesto no están dando los datos. El dato ese que han dado de 60.000 muertos no es creíble para la mayoría de los analistas, de las agencias de noticias, de los institutos. Hay mucha gente estudiando a China. China ya no puede ocultar y un montón de cosas que no las puede ocultar. Ahora, desde el punto de vista del negocio ganadero, ¿qué estamos viendo? Que hay una recuperación de los valores que se puede afirmar en las próximas semanas. China y Hilton, que no es lo mismo un Hilton que no se podía vender a $7.000, $8.000 hace 2 o 3 meses, a un Hilton de que circunstancialmente, como ustedes quieran, a un Hilton de 11.000, 11.500, inclusive con proyecciones de 12.000 para las próximas semanas. Algo ha cambiado por ese lado. Estados Unidos es otro mundo. Mientras que el precio de la Argentina en dólares oficiales netos está en el orden de los $3.60 el novillo en gancho, subió esta semana el novillo Hilton, $3.60, $3.50 Uruguay, $3.30 Brasil, que siempre está más competitivo, pero Estados Unidos, en vez de seguir bajando como todo el resto del planeta, siguió subiendo en medio de una oferta muy alta y en la etapa durísima de liquidación, que uno se pregunta, si han subido lo que ha subido en plena liquidación, lo que va a hacer cuando esta liquidación se revierta y haya retención, no se sabe a partir de marzo, abril, mayo, junio. Donde se termine, la ganadería norteamericana va a emerger de sus escombros y va a tener precios muy buenos y una avidez de carne. Se calcula que va a tener un faltante de 700, 800.000 toneladas por lo menos con respecto al año pasado. O sea, noticias buenas y malas. En lo externo, siempre recordando lo que me dijo un exportador uruguayo, al cual le agradezco mucho los análisis y los enfoques que tiene, me dijo, lo dijo al principio de todo, China va a comprar menos volúmenes, pero no va a ser una crisis de volumen. China va a comprar pagando menos precios. Hizo bajar los precios 30-35%, llegó a un piso y en este momento estamos de la mano de otra cosa que, lo vuelvo a repetir, que es muy favorable. La valorización del yuan, la valorización del euro y la valorización del real, que es una pieza maestra. Brasil es peligrosísimo con los volúmenes que tiene, si encima tiene un tipo de cambio sumamente devaluado. Hay una tendencia a la revaluación del real, a la revaluación de las monedas que a nosotros nos importan en relación al dólar. Entonces, un panorama mejor en lo externo, claramente, lo vamos a necesitar y sobre todo si esta seca se prolonga y vamos a tener grandes volúmenes que al mercado interno no van a ir a la exportación. Esperemos que sea así con un mercado tonificado. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.